Buenos días, chiquillos. Comenzamos nuestra última clase de bioquímica. Ustedes estarán contentos ya terminando este curso. Yo contenta igual porque ya llegamos a término, pero igual los voy a extrañar. El próximo semestre no les voy a hacer clase y les agradezco toda la participación. Tal como recién, como les comentaba, estábamos en reunión con los directores de su carrera, con los delegados del curso. Yo estoy muy contenta con este curso por toda la participación. Sé que hoy día tienen solemne de anatomía y entonces eso explica la baja asistencia. Sin embargo, los pocos que se conectan son muy participativos y eso es muy enriquecedor para la clase, así que se los agradezco. Tal como les señalé ayer, nos apuramos en subirles el seminario. Yo esperaba haberlo podido subir ayer, no se logró, pero ahora ya lo tienen. Entonces, por eso se los presento acá. Este seminario va a ser evaluado el día viernes 3 de julio. Sin embargo, el contenido que aquí entra también va a ser evaluado en la solemne. Por eso les pido que en algún momento, idealmente mañana, puedan revisarlo para, si tienen alguna duda, me la puedan hacer ver. Con respecto a lo... Jeremías, sí, estoy hablando, ¿se escucha? Jeremías parece que está con problemas de audio. Los demás sí me escuchan, ¿cierto? Perfecto. Estaba señalando que ya les subí recién el seminario. Recién. Por eso me demoré unos minutos para poder cargarlo y mostrárselos acá. Entonces la idea es que lo puedan leer, lo puedan revisar y que podamos discutir al menos unas 4 preguntas este viernes. Lógicamente, la evaluación de este viernes es solo con respecto al seminario anterior, que es metabolismo de aminoácidos, pero me interesa que lo puedan ver para que vayan mejor preparados para el solemne 4. Igual yo voy a hacer la clase del día martes, entonces, como ya lo señalé ayer, esa clase no es clase de nuevos contenidos, sino que podamos discutir algunas de las preguntas que acá aparecen. Ejemplo, vamos a revisar unas preguntas y después seguimos con la clase. La pregunta 7 dice, realice una comparación entre las enzimas carbamilfosfato, sintetasa 1 y 2, destacando proceso en el que participa, ubicación subcelular, sustratos y regulación de la enzima. La carbamilfosfato sintetasa 1, si ustedes se recuerdan, es una enzima que se ubica en la matriz mitocondrial y es importante para formar el carbamilfosfato que ingresa en el ciclo de la urea. En cambio, la carbamilfosfato sintetasa 2, vamos a estudiarla hoy día, que es una enzima citosólica que participa en la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. Otra pregunta que analizamos ayer ya hace relación con la 14, cuando dice comenzando desde ribosa 5-fosfato, glutamina, aspartato, glicina, CO2 y N10-formil tetrahidrofolato. ¿Cuántos ATP se consumen en la síntesis de ATP? Si se acuerdan, hicimos ayer ese ejercicio y si mi memoria no me falla, señalamos que se requerían 10 ATP. Y para que no se queden solo con la primera página, las preguntas siguientes corresponden a la integración metabólica. Aquí este gráfico se lo voy a mostrar hoy día, entonces una de las preguntas súper interesantes es ¿por qué en la fase 4 hay un descenso en la gluconeogénesis? Entonces, para que lo puedan revisar, idealmente que lo puedan leer antes de este viernes
Y si no alcanzan antes de este viernes, el día martes, yo estaría atenta a atender sus consultas con respecto a este seminario. Ayer hablamos de la síntesis del anillo de purina, de la síntesis de los nucleótidos AMP y GMP y cómo estos van a partir del IMP. Luego hablamos de la degradación de estos nucleótidos, cómo debían perder el grupo fosfato, la ribosa, para formar las bases hiposantina y santina, y que esas bases nitrogenadas eran sustrato de la santina oxidasa para finalmente generar como producto final de la degradación el ácido úrico. Mencionamos también que el producto ácido úrico tiende a precipitar y eso provocaba la patología que conocemos como la gota. Hoy día vamos a hablar de la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos. Y a diferencia de la síntesis de los nucleótidos de purina, acá primero se sintetiza el anillo de pirimidina. Recordemos que en la síntesis del anillo de purina se comienza con la pentosa, con la ribosa 5-fosfato, que es sustrato de la fosforibosil sintetasa para formar el fosforibosil pirofosfato. Aquí no. Primero vamos a sintetizar el anillo de pirimidina. Y esto necesita del carbamil fosfato. Y es por eso que acá aparece la enzima carbamil fosfato sintetasa 2, que es una enzima citosólica, a diferencia de la enzima que se requiere para la síntesis de urea. Para la síntesis de este anillo vamos a utilizar dos aminoácidos que son la glutamina y el aspartato. Ayer veíamos que en el caso de los nucleótidos de purina usábamos 3 aminoácidos. Además de glutamina y aspartato, se requiere de glicina. Se sintetizan los nucleótidos UTP y CTP y actúa una proteína trifuncional cuya sigla es CAD. Yo les voy a decir por qué es la sigla, porque esto viene de la inicial de 3 de las funciones que cataliza. Se las voy a mostrar a continuación. Primero, ustedes tienen que saber de dónde vienen todos los átomos de este anillo pirimidínico. Mucho más sencillo que el caso del anillo de purina, ya que principalmente los átomos vienen del aspartato y del carbamil fosfato. Ahora bien, vamos a ver que en la síntesis del carbamil fosfato, ese nitrógeno es aportado por el aminoácido glutamina. Por eso entonces es que decimos que se requiere de glutamina. La primera reacción corresponde a la síntesis del carbamil fosfato. Y acá el dador de nitrógeno es la glutamina. Entonces acá la glutamina está sirviendo como dador de nitrógeno. ¿Cuál es el nitrógeno que aporta la glutamina? La glutamina está aportando el nitrógeno del grupo amida.
Luego participa en la enzima aspartato transcarbamilasa, que utiliza como sustrato el aspartato, y se forma el carbamil aspartato. Esta reacción es el principal punto de regulación de este anillo de pirimidina. Y la siguiente reacción es una reacción de deshidratación catalizada por la dihidrooratasa. Acá entonces tenemos la enzima trifuncional. Si yo les dije que se requería una enzima que cumplía 3 funciones, esas 3 primeras reacciones son las que catalizan la CAD. Si ustedes se fijan en la sigla, la C por carbamil fosfato sintetasa 2, la A por aspartato transcarbamilasa y la D por dihidrooratasa. Luego, la siguiente reacción permite la formación del orotato y es catalizada por la dihidroorotato deshidrogenasa, una reacción redox donde los electrones son aportados por el dihidroorotato para reducir a la quinona y se forma el orotato. Y aquí ya hay una gran diferencia con los síntesis de nucleótidos de purina, porque a diferencia de lo que señalábamos ayer, donde todas las reacciones eran citosólicas, acá vemos que esta enzima está asociada a la membrana de la mitocondria. Y luego tenemos 2 actividades enzimáticas que son catalizadas por una enzima bifuncional que se le ha dado el nombre de UMP sintasa. Entonces esos 2, la actividad orotato fosforibosiltransferasa y la actividad OMP decarboxilasa, son catalizadas por una sola enzima, que es bifuncional. El producto final, entonces, de este proceso de síntesis del anillo de pirimidina va a ser la uridina monofosfato. ¿Cómo es regulada la síntesis del carbamil aspartato? Vamos a ver que el UTP que se genera a partir del UMP actúa como inhibidor. Lo mismo el UDP y es activador de la enzima el ATP. UMP sintasa. Entonces, acá en la regulación vamos a anotar que es inhibida por el UTP. Y activada por el ATP. Ahora, ¿es lógica esta regulación? Siempre hay que preguntarse eso. ¿Tiene cierta lógica la regulación que estamos observando? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos?
Ya, UTP es bastante evidente entonces por el hecho que es el producto final. Pero el ATP es una purina, muy bien. Y esta es una pirimidina. Por lo tanto, si tengo más purina, Sebastián, ¿por qué dice que no interacciona? Sí, a ver, sí, nos estamos adelantando un poco. Lo vamos a dejar planteado, porque no quiero como quitarle la posibilidad de que ustedes lo deduzcan, pero después va a ser más evidente. Es súper importante tener presente que el ATP es una purina y que de alguna forma está favoreciendo la síntesis de una pirimidina, porque eso es lo que estamos viendo en este caso. Acá, este esquema que encontré, que no aparece, no, sí está, no está en la diapo que les subí, así que se los voy a volver a subir porque quise completar mejor la diapositiva. Así que después se los voy a subir. Es igual que la anterior, las mismas reacciones. Lo único que acá se agrega es esta parte. Y esta parte a mí me interesa. Porque nosotros, en la diapositiva anterior, llegamos al nucleótido que tiene un fosfato. A través de dos sucesivas fosforilaciones se genera el UTP. Y aquí esta reacción es nueva y muestra cómo el CTP se genera a partir del UTP. Y nuevamente se utiliza como sustrato la glutamina. Y ahí entonces eso les permite responder una de las preguntas del seminario. Voy a ir al seminario para leer la pregunta. Un segundo. La pregunta dice, ¿en qué procesos se utiliza el nitrógeno amídico de la glutamina? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hoy día, tendrían que decir que se utiliza el nitrógeno amídico de la glutamina tanto para el proceso de síntesis del UMP como para la síntesis del CTP. Recordemos que la glutamina en su cadena lateral tiene una amida, por lo tanto es ese nitrógeno que ingresa para formar el nucleótido CTP. Y todo lo restante del aminoácido sale como glutamato. Por lo tanto, lo único que aporta la glutamina corresponde al nitrógeno amídico. Por lo tanto, a partir del UMP se genera el CTP. Aquí más énfasis con respecto a la enzima y acá esta diapositiva les sirve también para responder la pregunta en la cual se les pide comparar la enzima carbamilfosfato sintetasa 1 con la sintetasa 2. Aquí se muestra ya una diferencia y esa diferencia es que el sustrato en la carbamilfosfato sintetasa 1 no es glutamina. ¿Alguien se acuerda? Porque es tema del seminario de esta semana. ¿Cuál es el sustrato?
además de bicarbonato, porque las dos usan bicarbonato. Pero ¿de dónde sale el nitrógeno en el caso de la carbamil fosfato sintetasa 1? Del amonio. Del amonio, y ese amonio procede del glutamato. Ahí sí. Ahí hay ya llevamos dos diferencias. Ubicación, tres ya. Ubicación, proceso y el dador del nitrógeno. Ah, y falta uno, y ese es el que tienen que buscar ustedes. La regulación es diferente de las dos enzimas. Muchas diferencias. Acá seguimos en la misma línea. La enzima trifuncional entonces cataliza la reacción 1 de formación del carbamilfosfato, la reacción 2 donde ingresa el aminoácido aspartato y la reacción 3 donde se deshidrata. Esta reacción es activada por ATP, inhibida por CTP y por UTP. Eso se observa claramente en una curva de saturación donde vemos que el ATP provoca una disminución de K05, mientras que el CTP un aumento de K05, lo que nos quiere decir que se requiere de más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Sí, esas curvas van a aparecer hasta en el examen. Son fáciles, así que ustedes ya las manejan. Son puntos asegurados. La diferencia eran ubicación subcelular, sustrato, regulación y proceso en el que participan. También existe recuperación de pirimidina, y acá entonces vemos que producto de la degradación de nucleótidos pirimidínicos, uno puede recuperar la base nitrogenada y al hacerla reaccionar con el nucleótido ATP, se forma entonces el nucleótido que tiene uridina, la uridina monofosfato, más el ADP. Estas son reacciones de fosforilación donde a partir del nucleótido se puede generar el otro nucleótido. En general, el tema de recuperación de pirimidina ha sido menos estudiado que la recuperación de purinas, y eso principalmente porque en el caso de la recuperación de purina hay una patología que ha permitido obtener más información al respecto del proceso de recuperación. Se usa
ATP, pero también hay otras reacciones de recuperación de pirimidina donde se usa fosforibosil pirofosfato. Por lo tanto, y ahí se me olvidó hacer un énfasis, porque también les puse una pregunta al respecto. Es importante tener presente que el fosforibosil pirofosfato se requiere en 3 o 4 procesos, mejor dicho, importantes. Fíjense, acá pasó desapercibido y yo no les hice el énfasis, les pido disculpas, chiquillos. El fosforibosil pirofosfato lo vimos ayer que se requería al principio, porque se formaba en la primera reacción para la síntesis del anillo de purina. Pero también lo vemos hoy día porque esta molécula es el que trae la pentosa, el fosforibosil pirofosfato. Por lo tanto, cuando se les pide realizar una cuantificación de cuánta energía se requiere, por ejemplo, para la síntesis de UMP o UTP, hay que considerar que aquí se gastaron 2 ATP, porque sabemos que para formar el fosforibosil pirofosfato se gastan 2 ATP. Por lo tanto, la pregunta que señala en qué proceso se requiere fosforibosil pirofosfato se responde señalando que se requiere en la síntesis de novo de purinas, síntesis de novo de pirimidinas, recuperación de purinas y recuperación de pirimidinas. Ahora, la degradación de bases pirimidínicas forma compuestos solubles que se eliminan fácilmente. Principalmente los productos de degradación de pirimidina van a ser dióxido de carbono,
Hola chiquillos, he regresado a la clase. Se cortó la electricidad acá en mi casa, pero ya regresó. ¿Siguen acá todavía? Muy bien. Muchas gracias por haberse mantenido conectado. Estamos hablando entonces del metabolismo de nucleótidos de pirimidina y señalando que en el proceso de degradación de estas bases nitrogenadas se van a generar moléculas muy solubles, a diferencia de lo que veíamos ayer en el caso de las bases provenientes de los nucleótidos de purina, que al degradarse generan el ácido úrico, que fácilmente tiende a cristalizar. Acá no, estas moléculas son solubles y tienden a formar CO2, amonio, beta-alanina y beta-aminoisobutirato. Esta última molécula puede degradarse al dar origen al succinil-CoA. Ahora vamos a ver la biosíntesis de desoxirribonucleótido. Esta diapositiva no es del todo correcto, pero sí me gusta y la voy a mantener ahí. Después voy a retroceder a esta. ¿Por qué no es del todo correcto? Primero, la corrección tiene que ver con el sustrato. El sustrato para generar los desoxirribonucleótidos no son ribonucleótidos con un fosfato, sino que son ribonucleótidos que tienen dos fosfatos. Entonces ese es el error. Entonces veamos a continuación la anterior y después volvemos a esta. Los desoxirribonucleótidos, que son los que necesitamos para la síntesis del ADN, se forman por reducción de los ribonucleósidos difosfato. Entonces ese es el error de la diapo anterior. El sustrato tiene que tener dos fosfatos. Chiquillos, familiarícense con esta nomenclatura. Cuando dice DNTP o DNDP, eso se utiliza para representar cualquier desoxirribonucleótido. Entonces la N es como cualquiera desoxirribonucleótido. NDP es el nucleótido que tiene ribosa y el que tiene la D pequeña adelante corresponde al desoxirribonucleótido. Entonces, la reacción que permite transformar los ribonucleósidos difosfato en ribonucleósidos trifosfato es una reacción redox. Ahora, decir ribonucleósido difosfato es ya un nucleótido, porque recordemos que los nucleósidos fosforilados generan los nucleótidos. Entonces, en esta representación de la reacción, vemos que para que ocurra esta reacción redox, se requiere de una proteína, que es la ribonucleótido reductasa, que aporta los grupos sulfidrilos que se van a oxidar. Entonces se oxida la ribonucleótido reductasa y el nucleótido se reduce. Y para volver a su estado reducido, la ribonucleótido reductasa tiene dos opciones: o utilizar glutariodosina o tioredoxina. Pueden ser las dos opciones. En general, la que más se ha descrito en los libros es la tioredoxina.
Entonces, la tiorredoxina, como ustedes pueden apreciar, también posee estos grupos sulfidrilos que están en estado reducido y se oxidan para poder reducir la ribonucleótido reductasa. Esta tiorredoxina es reducida por acción de la tiorredoxina reductasa, que utiliza como coenzima el FAD. El FAD entonces se oxida y la tiorredoxina se... Y para recuperar el FAD reducido se utiliza la coenzima NADPH. En forma similar, la glutariodoxina es reducida por acción del glutatión. El glutatión entonces se oxida por la glutariodoxina reductasa. Y luego este glutatión oxidado se reduce por la glutatión reductasa, que ustedes ya conocen porque era la que estaba en el eritrocito y que posee NADPH. Importante entonces, los desoxirribonucleótidos no se sintetizan a partir de la pentosa desoxirribosa, sino que se generan por una reacción redox que utiliza como sustrato el ribonucleósido que tiene los dos fosfatos. Vamos a la diapo anterior. La diapo anterior en general es correcta, salvo por este error. Y el error es que le falta un fosfato. El sustrato entonces tiene la pentosa ribosa, que corresponde a esta pentosa que en el carbono 2' tiene el grupo hidroxilo. Esto es reducido y quedamos sin el oxígeno en el carbono 2' y la tiorredoxina se oxida, que lo reconocemos por la presencia de este puente disulfuro. Para recuperar esta tiorredoxina a su forma reducida, se utiliza el NADPH. Por lo tanto, y ahora que se requiere integrar, tienen que ir haciendo sus resúmenes y señalar que el NADPH, además de requerirse para las biosíntesis reductoras de lípido, se requiere en el proceso de reducción del ribonucleósido a desoxirribonucleósido. Sí, sale una molécula de agua, Sebastián. Importante, y lo vamos a analizar también en el seminario, que esta enzima, la ribonucleótido reductasa, se utiliza como blanco terapéutico. ¿Para qué patología? ¿Para qué creen ustedes que ha sido importante inhibirla? ¿Cuál enzima, Sebastián? La enzima que reduce el ribonucleótido es la ribonucleótido reductasa. Es que la ribonucleótido reductasa es la que permite a la tiorredoxina pasarla a su estado oxidado
Y también entonces posee estos grupos SH. También sufre una reacción redox ella en sí. Y esta enzima ha sido el blanco terapéutico para el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque al inhibirla no tengo los desoxirribonucleótidos, y lo bueno es que los desoxirribonucleótidos solo se utilizan para la síntesis del ADN, no así los ribonucleótidos que veíamos que tenían más funcionalidad. Sí, los grupos se llaman sulfidrilos. Sí, esos son los grupos. Acá agregué esta diapositiva también para que veamos cómo ocurre entonces el proceso o qué nucleótidos llegan a formar parte del ADN. Tenemos primero los ribonucleótidos que tienen 2 fosfatos. Esos entonces son reducidos para generar los desoxirribonucleótidos. Esos desoxirribonucleótidos siguen teniendo 2 fosfatos, por lo tanto, a partir de ellos se van a generar los que tienen 3 fosfatos. Por lo tanto, la enzima 1, vamos a poner acá los números de la enzima. La enzima 1, que es la que cataliza esta reacción redox, va a ser la ribonucleótido reductasa. Voy a borrar porque en realidad esta es la misma enzima, entonces acá vamos a usar el 1 todo el rato porque es la que permite reducir los nucleótidos. ¿Cuál será la siguiente enzima? La enzima 2. Que me genera los nucleótidos con 3 grupos fosfato. Este es un 4 por si acaso. La reacción es una fosforilación, por lo tanto es catalizada por una quinasa. Como el sustrato es una molécula que tiene 2 fosfatos, en general recibe el nombre de nucleósido 5' difosfato quinasa. La enzima 3 va a ser la que va a permitir generar el nucleótido que tiene la base nitrogenada uracilo,
Y esa enzima 3 es una desaminasa. El nombre específico corresponde a la desoxitidilato desaminasa. La 4 ya es más sencilla porque corresponde a la timidilato sintasa. Y la 5 sí que ustedes la conocen. ¿Cómo se llama la 5? La 5 la DNA polimerasa. Entonces, quise agregar esta diapositiva para, primera cosa, tengan presente que para la síntesis de ADN se utilizan los nucleótidos trifosforilados. Contextualizando con lo que estamos viviendo y con las técnicas de diagnóstico, como ustedes saben, se están utilizando PCR. No la proteína C reactiva, sino la reacción en cadena de la polimerasa. Cuando uno realiza un PCR en el laboratorio, a sus tubos, no hablamos tubos de ensayo, sino que a sus tubos Eppendorf, donde ocurre la reacción, uno de los reactivos que tiene que agregarle son DNTPs, que corresponde a una mezcla de los 4 distintos nucleótidos que se requieren para la síntesis de ADN, que son los nucleótidos que tienen adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, volviendo atrás con respecto al proceso de síntesis de nucleótidos de pirimidina, dijimos que era activado por ATP la síntesis de los nucleótidos de pirimidina y señalamos que era inhibido por UTP. Entonces, ustedes me dijeron que era muy lógico que el UTP lo inhibiera. Y estoy de acuerdo yo con ustedes. Pero ¿por qué también es lógico que sea activado por el ATP? Muy bien. Porque nosotros sabemos que en el ADN se tiene que enlazar la adenina con una pirimidina, con la timina. Y para generar la timina, el nucleótido que tiene timina, necesitamos primero que se sintetice el UMP y a partir del UMP se genera el TMP. Como ustedes se dan cuenta, el UMP es sustrato del TMP y el UMP se puede generar tanto del CMP como del UDP. Me acabo de dar cuenta de una flecha que está mal en este esquema, chiquillos. Disculpen el error. Y este era el error. Nos vamos a rayar con celeste, entonces así se debería notar más. Ahí sí. Por eso que no me sonaba lógico lo que estaba viendo. Ahí sí. Yo se los voy a subir corregidos.
Porque si ustedes se fijan, el UMP es solamente el que puede formar el TMP, porque es una reacción de síntesis de la timina, donde se agrega un átomo de carbono al anillo de pirimidina. Y por último, vuelvo atrás para responder las preguntas. De TMP a DTTP, ¿también se utiliza la nucleósido difosfato quinasa? Sí. Ahora hay dos flechas porque primero necesitamos generar el nucleótido con dos fosfatos y después con el tercer fosfato. ¿Y cómo se llamaba la segunda enzima? La segunda enzima era la nucleósido difosfato quinasa. Ya, lo otro que es importante en este contenido es la utilización de ciertos fármacos para tratar, por ejemplo, la gota. La gota entonces se trata con allopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa. Es una molécula análogo al sustrato. El allopurinol es estructuralmente muy parecido a la hipoxantina y por lo tanto el allopurinol impide la formación del ácido úrico. La azacarina se utiliza como anticancerígeno y es un inhibidor de la glutamina aminotransferasa. Como vemos, en varias etapas del proceso de síntesis tanto de nucleótidos de purina como de pirimidina participa la glutamina. El oro-uracilo inhibe a la timidato sintasa. Esta es otra molécula muy usada como quimioterapéutico porque inhibe la síntesis del nucleótido que tiene timidina. Y como sabemos, en la síntesis de ADN es donde va la timidina y no en la síntesis de ARN. Por lo tanto, está evitando la proliferación celular. El metotrexato y la aminopterina también es un dihidrofolato, un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. También es un quimioterapéutico. Y eso entonces era lo que teníamos que hablar del metabolismo de nucleótidos. Como les señalo, hay mucha información con respecto a nucleótidos y para poder guiarse en los aspectos fundamentales que van a ser evaluados, les pido centrarse en el seminario. Dice inhibidor suicida porque genera una molécula que es un sustrato que actúa similar al sustrato, es un análogo del sustrato y por lo tanto al unirlo se inhibe. Es como parecido a una molécula que existe para inhibir al ciclo de Krebs, que era inhibidor suicida. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de inhibidor suicida? Porque la molécula en sí no inhibe directamente la enzima, sino que esa molécula es utilizada por una enzima de la célula para generar un intermediario que actúa finalmente como el inhibidor. Ya, chiquillos, tenemos ahora que hablar rápidamente de integración metabólica. Como yo les señalé, la integración
no tiene contenidos nuevos, sino que principalmente apunta a unir todas las vías metabólicas. Por lo tanto, yo igual les voy a pedir que ustedes puedan completar ciertos esquemas en los cuales se muestren qué vías metabólicas se activan en ayuno, después de la comida y durante la actividad física principalmente. Les voy a subir un archivo que muestra entonces cómo ir completando esos esquemas. La primera diapositiva nos habla de cuál es el objetivo de las vías metabólicas. En general, el metabolismo se centra principalmente en tres cosas: en formar ATP, en formar poder reductor y moléculas precursoras. Entonces, aplicando lo que ya hemos estudiado, vimos que en el catabolismo éramos capaces de generar ATP, coenzimas reducidas, y también en el catabolismo generamos precursores. Ejemplo, la más básica, glucólisis. Cuando la glucosa se oxida, generamos ATP, como poder reductor el NADH, y como precursor podríamos decir varias moléculas, entre ellas una que aparece por acá, el PEP. El fosfonolpiruvato se genera en la vía glicolítica, es un intermediario, y sirve para formar aminoácidos aromáticos. Alguien me podría haber dicho otro intermediario de esa vía que se usa para generar otras moléculas, la glucosa 6-fosfato, y haciendo el nexo con lo que estudiábamos recién, a partir de esa molécula se genera la ribosa 5-fosfato, y a partir de la ribosa 5-fosfato somos capaces de generar nucleótidos. Esa es como la estrategia básica del metabolismo. Muy bien, glicerol trifosfato, ¿para formar qué cosa, Sebastián? Perfecto. Y otra cosa más, aprovechemos de ir integrando todo lo que nos acordemos en este momento. Además de triglicéridos, ¿qué otras moléculas podríamos formar con el glicerol trifosfato? Los fosfolípidos. Piruvato. Entonces, acá es donde ustedes se tienen que hacer esquemas muy buenos. Yo igual les voy a subir un esquema para como ir orientando cómo construyen ustedes sus propios esquemas. Estaba tratando de encontrar uno, pero no lo encontré ahora. ¿Qué es lo que les quiero subir? Ya, pero el viernes se los voy a traer listo. Les voy a traer un esquema listo para que ustedes puedan trabajar los otros de integración. Básicamente es un esquema donde se muestra el cerebro, el hígado, el tejido adiposo y el músculo.
Entonces ustedes tienen que completar en ayuno. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el hígado? ¿Qué pasa en el tejido adiposo? ¿Qué pasa en el músculo? Luego, no estoy segura si lo subí. Creo que no. Terminando la clase se lo subo inmediatamente, ¿ya? ¿O necesitan que se lo sube antes? Como para no perder tiempo. Ya. A ver, no, nos queda ya poco tiempo, pero tratemos de aprovecharlo al máximo, chiquillos. En esta set de diapositivas se les ha ingresado entonces las enzimas claves de cada vía metabólica. Entonces les va a servir bastante para estudiar. Glicólisis, la PFK1. Después, gluconeogénesis, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Síntesis de ácidos grasos, la acetil-CoA carboxilasa. Esta la han estudiado menos y recuerden que es súper importante, ¿eh? Y que es regulada en forma alostérica, por modificación covalente y de forma hormonal. Esta molécula, el producto, ¿para qué sirve el producto? Aprovechemos de hacer un poco de repaso. Muy bien. Inhibe a la carnitina palmitoil transferasa 1. Por lo tanto, esta molécula impide que el ácido graso entre a la mitocondria. Por lo tanto, inhibe indirectamente la beta oxidación. Y ahí está, inhibida por malonil-CoA. Voy a pasar más rápido estas diapos, chiquillos, porque son cosas que ya hemos discutido. Si hay algo que les parece extraño, ustedes me detienen y me avisan. Acá, importante cuando uno estudia la integración es cómo se coordinan los tejidos. Y entonces acá tenemos dos ciclos que conectan el metabolismo del músculo con el del hígado. Y vemos que desde el músculo salen dos moléculas que son utilizadas para formar glucosa. Al respecto señalamos que desde el lactato tenemos un gasto de 6 ATP para formar la glucosa. En cambio que cuando los carbonos que se utilizan para formar glucosa provienen de la alanina, hay un gasto de energía mayor, dado que los nitrógenos de la alanina van a tener que ser eliminados a la forma de urea. Esto es súper importante tenerlo presente, porque durante la actividad física, entonces, un atleta no cae en hipoglicemia justamente porque desde el músculo se aportan moléculas que son utilizadas en la gluconeogénesis. En la síntesis de urea se consumen 4 ATP. Por lo tanto, a esos 4 ATP hay que sumarle los 6 de la gluconeogénesis, lo que da un total de 10 ATP. Acá, esta diapositiva les indica cuál es la función de estos tejidos y qué moléculas utilizan como fuentes de energía. Yo creo que ustedes esto ya lo manejan bien. Lo único del cerebro nosotros no hemos hablado en demasía, señalar que el cerebro utiliza
2/3 de la glucosa que tenemos circulando y que es súper importante tener presente que el cerebro hace un metabolismo aeróbico de la glucosa. Y relacionando con lo que hemos estudiado, para el cerebro es muy importante la reacción del complejo piruvato deshidrogenasa para poder todo el piruvato obtenido del catabolismo de la glucosa ser oxidado a acetil-CoA. El cerebro, como ustedes estudiaron en fisiología, gasta mucha energía en el transporte activo de iones para poder mantener el potencial de membrana. Por otra parte, tiene como función integrar tanto las señales internas provenientes del organismo como las señales externas. El sistema linfático tiene como función el transporte de lípidos desde el intestino al hígado. Por lo tanto, ¿qué lipoproteína vamos a encontrar acá?
Hola chiquillos, he vuelto. ¿Están ahí todavía? ¿Me escuchan chiquillos? Bueno chiquillos, lamento este corte de electricidad. Solo señalarles que les voy a subir el link de la clase que yo realicé de integración metabólica con la otra sección para que la puedan revisar. Estaba señalando con respecto a este esquema que se muestra entonces el perfil metabólico de cada uno de los órganos. Les solicito poner principal atención en el hígado, por ejemplo, donde hay procesamiento de grasas, carbohidratos, proteínas de la dieta, síntesis y distribución de lípidos. Recordar que este órgano es el único en el cual se generan cuerpos cetónicos y el único donde se forma urea. Por eso que es tan importante en el proceso metabólico y es importante evitar dañarlo por el consumo de alcohol como por el consumo de ciertos fármacos. Acá, en esta tabla, aparece entonces para cada uno de los tejidos el combustible almacenado, el combustible preferido y el combustible exportado. En el cerebro vemos que no se almacena ninguno, el preferido corresponde a la glucosa. Entre paréntesis, coloqué cuerpos cetónicos porque en situaciones metabólicas de ayuno prolongado, el cerebro se adapta a la utilización de cuerpos cetónicos. El músculo esquelético almacena principalmente glucógeno. Sus combustibles preferidos son ácidos grasos, fosfocreatina y glucosa. Acá poner atención con respecto a que el combustible utilizado por el músculo depende de la actividad física. Tener presente que la fosfocreatina y la glucosa pueden ser utilizadas en un ejercicio intenso en el cual hay carencia de oxígeno. El músculo cardíaco utiliza de preferencia ácidos grasos. El tejido adiposo almacena triglicéridos, utiliza de preferencia ácidos grasos y exporta ácidos grasos y glicerol. Acá, y yo siempre se los planteo de manera estratégica para poder lograr resumir los procesos metabólicos, tanto el cerebro como el músculo cardíaco son tejidos bastante sencillos. ¿Por qué? Porque siempre usan un combustible, salvo una situación metabólica especial como es el ayuno. Entonces, tanto el cerebro como el músculo cardíaco, después de una comida y en un ayuno de pocas horas, usan siempre el mismo combustible, salvo la situación del ayuno prolongado, donde ya hay tantos cuerpos cetónicos que entonces empiezan a utilizar como combustible cuerpos cetónicos. Este esquema muestra exactamente lo mismo que la tabla, pero lo muestra un poco más gráfico. Donde me quiero ir yo
es acá. Esta tabla y el gráfico que viene a continuación son súper importantes. Primero, la primera condición corresponde a lo que sucede cuando la glucosa está elevada en la sangre y que ocurre inmediatamente después de una comida. ¿Qué pasa en el hígado después de una comida? Hay síntesis de glucógeno. Entonces la idea es que usen estos esquemas, chiquillos, y vayan colocando la hormona y la enzima que están actuando en ese momento. Entonces, después de una comida, recordemos que los niveles son altos de insulina, y la insulina provocaba la activación de la glucógeno sintasa. Simultáneamente, en este hígado hay activa síntesis de lípidos, porque se encuentra activa la acetil-CoA carboxilasa. Y eso entonces permite la síntesis de ácidos grasos y que estos se almacenen a la forma de triglicéridos y luego sean empaquetados en la lipoproteína VLDL. Recordemos que estas VLDL salen entonces al torrente sanguíneo y van a distintos tejidos, entre los cuales podemos mencionar el tejido adiposo. Por lo tanto, si uno encuentra niveles elevados de VLDL en la sangre, es muy probable que sea una persona que tenga niveles elevados de carbohidratos, una dieta alta en carbohidratos. En el tejido adiposo también se van a estar almacenando entonces lípidos a la forma de triglicéridos. En el músculo va a haber activa síntesis de glucógeno porque se encuentra activa la glucógeno sintasa y puede haber utilización de la glucosa en condiciones anaeróbicas que nos lleva a la formación de lactato. El corazón va a estar usando como combustible ácidos grasos para la obtención de energía y el cerebro glucosa. Y aquí es donde les reitero la importancia de tener presente que el cerebro hace metabolismo aeróbico de la glucosa, por lo tanto va a ocurrir glucólisis, creación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa. La columna central corresponde a glucosas bajas en la sangre y estamos en una situación entre comidas, que es probablemente lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Que tomamos desayuno a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, entonces ya llevamos 5 horas sin comer. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro propio organismo? El hígado va a estar utilizando como fuente de energía ácidos grasos, pero además está degradando el glucógeno. Nuevamente, ¿qué hormona va a estar activa en este momento? Glucagón, porque la glucosa ya bajó. Por lo tanto, ¿qué enzima se activó? Esas son las interrogantes que ustedes se tienen que ir planteando e ir completando estos esquemas. La enzima que está activa es la glucógeno fosforilasa y entonces empezamos a obtener glucosa a partir del glucógeno. ¿Para dónde se va esta glucosa? Principalmente los tejidos dependientes de glucosa, que son cerebro, glóbulos rojos. A nivel del tejido adiposo, ¿qué está ocurriendo? Lipólisis. ¿Cuál es la enzima activa? Lipasa sensible a hormonas. El tejido adiposo entonces va a enviar a los diferentes tejidos ácidos grasos y glicerol. Músculo esquelético utiliza ácidos grasos para la obtención de energía. El corazón se mantiene usando ácidos grasos, cerebro, glucosa en condiciones aeróbicas. Inanición. La inanición, siempre me preguntan sobre en el solemne, ¿qué es la inanición? La inanición ya corresponde a un ayuno importante.
mayor a 24 horas sin comer. Entonces, ¿qué pasa en el hígado? En el hígado ahora ya está activa la gluconeogénesis. Si ustedes se fijan, ya no hay glucogenólisis. No es que sea cero. Lo más probable es que, dependiendo de la cantidad de horas de inanición, pueda haber un poquito, pero la glucosa principalmente se va a obtener a partir de la gluconeogénesis. Va a haber beta-oxidación e importante cetogénesis. El tejido adiposo sigue degradando los triglicéridos almacenados. El músculo esquelético utiliza ácidos grasos para la obtención de energía y hay proteólisis a nivel muscular. ¿Por qué hay proteólisis? Porque estos aminoácidos van a ser exportados al hígado para ser utilizados en la gluconeogénesis. Y aquí recién cambia la vía metabólica utilizada por corazón y cerebro, porque empieza entonces a utilizar cuerpos cetónicos. ¿Preguntas, chiquillos, con respecto a esta diapositiva? Por último, y aquí hay una pregunta del seminario que me gustaría que pudiesen responder. Este es un diagrama que muestra la homeostasis de la glucosa después de varias horas y días de ayuno. Y aquí es donde yo siempre les digo, para que se queden tranquilos, porque de repente lo que para uno pudiese ser un ayuno temprano, para nosotros es un ayuno ya importante. Si ustedes se fijan, viene primero en el número 1 en este diagrama, la fase de absorción, o sea, desde el minuto 0 que se comió hasta las 4 horas. La glucosa entonces proviene principalmente de la glucosa de la sangre, perdón, de la glucosa de la dieta. Luego, en la fase 2, que es la fase post-absorción, que va de las 4 a las 16 horas sin comer, la glucosa proviene principalmente de la ruptura del glicógeno, es decir, del glicógeno lisis. Y luego viene el ayuno temprano, que va desde las 16 a las 28, 30 horas sin comer, donde la glucosa proviene principalmente de la gluconeogénesis. Luego tenemos un ayuno intermedio, fíjense, intermedio, 2 días sin comer, 2 a 24 días sin comer. Y luego un ayuno prolongado que va de los 24 a los 40 días sin comer. Para mí, en lo personal, ya estar un día sin comer sería muy prolongado. Por lo tanto, esta es la pregunta del certamen y la pregunta del seminario. ¿Por qué en la fase 4 hay una caída en la gluconeogénesis? Mantengo la pregunta, pero les voy a mostrar una tabla. No, no es porque se acaben los sustratos. Les voy a mostrar esta tabla y con esto voy a terminar porque ya sé que estoy súper pasada en la hora y le agradezco que se hayan mantenido conectados porque estoy hablando lo más medular de la clase, pero reitero, voy a dejar el link para que puedan escucharla completa. Esta tabla muestra los combustibles utilizados durante el ayuno. 3 días sin comer, 40 días sin comer. Entonces muestra el combustible formado o consumido. Combustible utilizado por el cerebro. La glucosa
Después de 3 días sin comer, 100 gramos. Después de 40, 40 gramos. Cuerpos cetónicos. Teóricamente sí. En la práctica, no sé si tanto. Ahora, esto está sacado del libro del Leninger. Por lo tanto, experimentalmente creo que sí se puede, pero es sumamente complejo. Ahora, quiero que analicemos esta tabla. Dice cuerpos cetónicos 50 que se utilizan por el cerebro, 100 gramos a los 40 días. Todos los otros usos de la glucosa, prácticamente no hay cambio. Movilización de combustible, el tejido adiposo, no hay cambio, 180 gramos de lipólisis, o sea, 180 gramos de triglicéridos que son degradados a ácido graso y glicerol. Degradación de proteínas musculares, ahí hay una considerable disminución. Salida de glucosa desde el hígado, disminución considerable. Salida de cuerpos cetónicos se mantiene. Por lo tanto, ¿cuál es el principal cambio metabólico que podemos observar en este ayuno prolongado? Estamos viendo que el cambio principalmente no ocurre a los 40 días. El cambio era a los 3 días sin comer. Por lo tanto, no estamos llegando a los 40 días. Sí, pero ¿el cambio está en la formación de los cuerpos cetónicos o en qué precisamente? La pregunta, la repito, la pregunta es, ¿por qué en la fase 4 de este diagrama hay una disminución en la gluconeogénesis? Porque eso es concreto, y vimos en la tabla, había una disminución en la salida de glucosa desde el hígado. Sí, Jeremías está en lo correcto, pero hay que hacer aún una precisión más importante. ¿Quién comienza a utilizar activamente cuerpo cetónico? El cerebro. O sea, si ustedes se fijan de esta tabla, lo más rescatable para poder responder esa pregunta es este cambio. La utilización de los cuerpos cetónicos por el cerebro y este otro cambio. Y este otro. Bueno, esta era la evidencia, lo que mostraba el gráfico. Baja la gluconeogénesis. ¿Por qué baja? Porque el cerebro, que es el principal tejido que utiliza glucosa, a los 3 días aproximadamente se adapta a la utilización de cuerpo cetónico. No es que el hígado forme más cuerpo cetónico, si ustedes se fijan, no cambió la cantidad de cuerpos cetónicos formados, ni tampoco que se degraden más lípidos, sino principalmente lo que cambió fue que el cerebro se convenció y comenzó a usar cuerpos cetónicos como fuentes de energía. ¿Y eso qué positivo tiene? Que detiene la degradación de proteínas musculares, porque como ya no es necesario formar tanta glucosa, no es necesario que se sigan degradando tantas proteínas musculares. Entonces,
reitero que en el certamen va a salir una pregunta como esta y muchas veces los alumnos responden que mientras más días de ayuno hay más gluconeogénesis y más degradación de proteínas musculares. Un poco como usando simplemente la lógica. Mientras menos como, mientras más días dejo de comer, más proteínas degrado, más gluconeogénesis. Eso no es correcto, dada la evidencia experimental. Se ha visto que si comparamos el cuarto día de ayuno con el primer día de ayuno, en el primer día de ayuno hay más degradación de proteínas musculares que al cuarto día. ¿Se ha entendido, chiquillos? Perfecto. Muy bien. Eso era como lo más nuevo con respecto a lo otro. Ahora van a tener las diapositivas, van a tener el audio y yo voy a estar muy atenta a responder sus consultas el día viernes en el seminario o el día martes en el horario de la clase. Espero que no haya un temporal como el que está hoy día para que no hayan problemas de luz. Les pido mil disculpas por la desconexión. Que estén muy bien y que les vaya excelente en su certamen de anatomía. Chao, un abrazo a todos.